La espiritualidad puede ser un gran refugio, pero también cuidado porque puede ser una gran trampa. Muchas veces en nombre del soltar nos terminamos desconectando de todo aquello que nos duele o que nos incomoda y creemos que al estar haciendo eso estamos creciendo o generando algún tipo de evolución. Todo el tiempo estamos diciendo y repitiendo frases hechas como todo es perfecto, todo es por algo, mientras por dentro estamos masticando la bronca o la frustración de todo aquello que todavía no logramos que suceda. Vivimos en unos tiempos en donde el riesgo de vivir una espiritualidad sin tierra es que nos volvemos muy livianos, pero eso no nos hace libres. Todo el tiempo estamos flotando por encima de lo real, justamente llamando o evitando aquello que todo el tiempo nos llama y nos está pidiendo generar un cambio o una transformación dentro de la experiencia que estamos teniendo. Soltar no es evadir, para nada. Soltar significa ponerle cara y hacerle frente a aquello que nos duele, a aquello que nos incomoda, y recién desde ahí, pudiendo estar con todo eso, tener la elección de dejar ir. Todo lo que esté por fuera de eso solo es un soltar o un pseudo soltar y se vuelve más que una espiritualidad, una anestesia. Bienvenido, Marian, bienvenida gente del otro lado que siempre nos acompaña. Hoy vamos a abrir los últimos 4 capítulos de esta temporada del podcast y vamos a hablar y tocar un tema que es muy interesante, que tiene que ver, ya que estamos en estos tiempos de tanta espiritualidad y conciencia, de justamente la espiritualidad sin tierra y un montón de conceptos, ejercicios, formas de vivir, formas de accionar que nos llevan a creer que estamos haciendo algo en pos de nuestro crecimiento, cuando en realidad en ese fogoneo lo único que hacemos es estar evitando aquello que nos lleva a crecer. Así que, para abrir como siempre este espacio, vamos a hacer una pregunta para que se debatan, para que se cuestionen ustedes junto con nosotros de este lado. ¿Qué sentís o qué pensás cuando yo te digo como título espiritualidad sin tierra? Cuando el soltar se vuelve evasión. Muy bueno porque es algo que cada vez más se lo escucha eh, en ambientes o en discursos espirituales. El che, ¿qué onda? No sé, venía escuchando a tal persona y me di cuenta de que tal persona que decía tal cosa no estaba a la altura de lo que decía. O tal otra persona que pudo haber sido un referente para mí de un momento para otro me di cuenta de, che, está hablando muchas cosas, pero no veo que esas cosas las esté aplicando en la vida. Y cuando escucho espiritualidad y escucho tierra, además de que vienen, la tierra es un concepto que a uno, yo lo asocio con consistencia, no solo con un terreno, con mi casa, con cuestiones así, sino que cosas como dar consistencia, como continuidad, como paso a paso, como cosas tangibles, que pueden ser densas como una casa o pueden ser sutiles como un discurso o como ir al gimnasio todos los días. Es como, esa es la tierra. En algunas personas eso puede representar la tierra. Cuando escucho espiritualidad y tierra, lo que relaciono en mí es que no puede haber una sin la otra. Para mí la espiritualidad, hoy le decía Nacho, está en muchos lugares, está en todos, en todas partes. Depende del grado de sensibilidad de quien esté buscando al espíritu, verla o no verla. La tierra es parte de eso, a mi forma de verlo. Después cada quien encontrará su manera o encontrará aquello que le haga sentido de acuerdo a aquello que está buscando. Pero a mí me da sentido de que la tierra entra como algo que está dentro del espíritu, como algo a atravesar o como una cualidad del espíritu. Así que cuando escucho eso digo, son inseparables, pienso eso. Y qué bueno que cada vez más surja que en un mundo donde cada vez hay más liquidez, hay más pantallas y hay más facilidad de escuchar a muchas voces al mismo tiempo, qué bueno que se esté
replanteando cada quien que, che, eso que está diciendo no tiene consistencia, o esa frase ya me parece que es armada, no tiene un desde dónde, sino que es un repetir, un repetir, un repetir. Si a alguien le entra, si a vos te pasa, o a todos nos pasa, o nos ha pasado, de escuchar una frase y wow, están enamorados de esa frase por mucho tiempo, o de la persona que la dijo, y después darse cuenta de que esa frase o quien la decía no estaba a la altura de eso. Pero eso también habla del espíritu y de lo que uno se está encontrando y del viaje personal de uno. Che, ¿por qué me encontré con esto? ¿Qué tengo que ver en mí? Y qué bueno que me encontré, porque uno cuando se encuentra con eso, encontrarse haciéndose la pregunta, che, ¿hay tierra en esto? ¿Hay consistencia? ¿Hay cualidades del espíritu, a mi forma de verlo, en eso que estoy recibiendo, en eso que estoy aprendiendo? ¿O es simple, simple no, o es solo piripipi? Para mí son inseparables, a mi forma de Sí, verlo. son inseparables y en esa inseparabilidad, ¿se dirá decir esa palabra? No tengo ni idea, pero en ese ser inseparables hay un funcionamiento que es muy complejo y la idea de abrir esta sección en el podcast y con este capítulo también es algo a lo que yo me hago cargo, Marian no sé, pero a lo que yo mucho tiempo le vengo haciendo, no lo dejo de hacer, crítica, y no por hacerle crítica lo estoy tachando como algo malo o negativo, sino simplemente como invitarme e invitarnos a tener mayor conciencia, y no hablo de conciencia espiritual, sino conciencia en cuanto a la madurez y la atención desde donde estamos usando ese tipo de conceptos, de frases, Claro. de lo que fuera. Que a veces cuando no están sustentadas en lo que realmente pasa en la 3D o acá en la Tierra, uno puede pecar como de egocentrismo espiritual. Y operan ambas direcciones, porque así como el que hizo el viaje solamente hacia afuera y porque hizo el viaje hacia afuera se da el permiso a sí mismo de decir ciertas frases creyendo que por tener las cosas tiene un viaje espiritual, genera confusión tanto como aquel que hizo un viaje eh, o no generó aquello que quiere generar en la 3D, como decía Nacho, y se habilita a ir por la vida dando consejos o frases. Que, a ver, no es que hay que denigrar o hay que creer que eso está mal, porque a mí me ha pasado, y acá hablo, siempre hablo también de mí en los videos, a mí me ha pasado, veo que a otras personas le pasa y no es que voy porque lo veo a pegarles con un palo. Obviamente hago una crítica en mí y veo dónde en mí eso tiene poder para no yo ser un espejo de eso y que se vuelva una pileta de decir frases hechas, porque no lleva a ningún lado. Lo que lleva a algún lado es ir a un lugar, vamos yendo acá, y el desde dónde va a salir a la luz. Pero para que haya un desde dónde claro, primero hay que cortar la maleza que no deja ver el camino. Siempre es así, porque el pasto vuelve a crecer y tu jardín queda oculto bajo el pasto y ya no es jardín, es pasto. Entonces, para que sea jardín, uno tiene que decir, quiero que mi jardín esté ahí. Quiero... Claro, y no ir haciéndole caminos Claro. al lado, y cuando crezca acá vuelvo a hacer Ay, un camino al lado, y así voy pateando el camino hasta que me fui. todo es perfecto, Me pues alejé. si nos basamos en la frase todo es perfecto, ¿verdad? En algún punto deja de existir el hacia dónde personal de uno, el propósito del ego. El ego también tiene un propósito. Y a veces el propósito del ego es hacerse una casa y no consigue la plata para hacerse la casa y no aparecen las circunstancias para que se haga la casa y dice todo es perfecto y todo es perfecto. Y va, le preguntas todo es perfecto, che, me parece que estás tapando el agujero negro con una curita y te está comiendo y Total, después total. profesar desde ese lugar, no porque si tuviese la casa fuese más espiritual que otra persona que no la tiene. Eso no la hace más espiritual. Lo que hace a una persona más espiritual es el camino que recorre, la dirección, la direccionalidad, es el proceso. Por eso no hay que dejarse engañar ni por la 3D, ni por... ¿Por qué? Porque tanto tener tierra, hay cuánta gente hay que tiene tierra y que si se pone a hablar de espiritualidad, eh, eso, no serían espirituales porque claramente hay otro viaje en Sí, eso. Y sí. cuánta gente hay que como el espíritu es algo tan sutil, es algo que
en algún punto todos podemos ver, todos podemos sentir, todos podemos tocar, estemos donde estemos del universo, nos conecta a todos, hace que nos entendamos, y es tan fácil nombrarlo, es tan fácil, hasta para algunos es fácil percibirlo, para otros no, pero eso hace que se pueda ensuciar el nombre, como decir, bueno, todos podemos hablar, entonces todos podemos ensuciar nuestras palabras todo el tiempo y muchos lo hacemos. A mí me gusta la palabra balance, como decir, encontrar el balance en eso, es decir, que mis actos, que mis cosas, que den sustento a eso que yo vivo con el espíritu, a eso que vivo con... Sí, tengan coherencia. Exacto. Tengan cierta coherencia. Pero digo, a veces con tanta espiritualidad, sobre todo en estos tiempos, nos pasa que nos olvidamos, siento yo, y de ahí mi crítica, olvidamos que somos seres terrenales, estamos en la tierra. Entonces, sí, frases como todo es perfecto, sí, obvio que todo es perfecto. Yo la recontra cumplo en el sentido de, che, yo rehablo de esa frase, la resiento esa frase, recontra creo en esa frase, pero también entiendo que hay contextos Claro. para usar esa frase. Porque todo es perfecto cuando yo no estoy en conflicto, todo es perfecto cuando quizás tuve un proceso súper largo, súper estresante y terminó siendo para algo muy favorable, pero recién ahí yo puedo ver, bueno, mirá, todo lo que viví en mi vida hizo que yo hoy esté acá hablándole a ustedes en la cámara. Bueno, sí, todo fue perfecto. Mi crítica está cuando este tipo de cosas se usan, como por ejemplo, hoy le contaba a Marian que a mí me da cierta bronca a veces cuando me elijo abrirme ante ciertas personas del ámbito espiritual y no tienen una contención de humano a humano, sino que dicen, bueno, todo es perfecto, bueno, tranquilo porque todo lo que no te acerca a lo que sí, bueno, tranquilo porque el universo tiene sus tiempos, ya va a llegar. Y es tipo, no, primero, en ese momento lo que menos necesita uno son frases hechas. Y segundo, en el ejemplo que marcaste antes de, por ejemplo, de que el propósito del ego es hacerse una casa y quizás en la 3D o en lo terrenal no están llegando los medios para llegar a esa casa y uno se refugia detrás de él, todo es perfecto, todo es perfecto. Ahí es cuando en la pregunta que para abrir el capítulo le dice a él, en donde soltar se vuelve evasión. Porque yo me estoy entregando a algo de lo cual no tengo control, que ni siquiera sé si va a ser resultado de lo que yo estoy buscando. Y bueno, y que dirija la vida el azar, o Claro. el universo, o los tiempos del universo, o los tiempos de vaya a saber qué, de mi inconsciente, de mi información. Exacto. Pero yo no estoy haciendo quizás el acto, la acción, no estoy generando el cambio que tengo que tener, la transformación que tengo que atravesar para justamente generar los medios de llegar a la casa. Mi crítica personal, de nuevo, va hacia esos lugares en donde, che, ojo, donde nos estamos refugiando a la hora de querer alcanzar algo y que porque eso no llega, todo es perfecto y entonces no pasa nada, porque empezamos lentamente a creer en una falsa perfección propia y como nosotros estamos haciendo estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer o estamos haciendo las cosas bien. Sí. El universo no quiere que sea ahora. Ay, bueno, entonces lo voy a esperar al universo. No, Ahí es boludo, el donde, universo sos vos. ahí es donde creo que, y antes lo pensaba también con lo que nombrabas, ahí es donde creo que la cura para esas situaciones, que son totalmente enfermas, porque lo único que buscan es que siga siendo eso que no es tu casa, que siga existiendo que no es tu casa. Hay algo que claramente en ese deseo de querer tener la casa no está fluyendo y no está sucediendo la cuestión. Ahora, creer que esa es la perfección o que eso es lo que tiene que suceder es tan egoico como creer que lo que tiene que suceder es que la casa suceda. Como, no, la casa no tiene que suceder porque no sucede. O la casa tiene que suceder porque sucede. Es egoico, es el ego creyendo que está bien aquello que está dándole placer o no está dándole placer. El displacer y el placer. Corta. Si algo le da entonces, la frase, ahí es donde voy a lo de la cura es la enfermedad. La frase, como algo que te da placer para justificar el estado en el que te estás quedando quieto, porque algo o está saliendo o no está saliendo, me importa poco, es pura rumia, es puro seguir, es puro volverse a encontrar mañana con lo mismo. Es puro, che, es puro el día de cuando vuelva a encarar un proyecto, sea el que sea mi casa, si no resolví esa cuestión, voy a volver a caer en la frase armada. ¿Y sabés lo que hay al fin de cuentas? Algo muy perfecto, que es la frustración.
Cuando intentaste 400, 500 veces hacer la dieta y no te sale hacer la dieta, me parece que tenés que cambiar porque a las 400 veces que intentes te vas a encontrar frustrado y, Mi y, trabajo es trabajar y la ahí igual a mí frustración. me gusta cuando pasa eso, porque cuando a mí me pasa digo, qué hijo de... Porque fui ahí hablando, diciendo cosas, creyéndome que yo era dueño de todo lo bueno que, o todo lo o sedando con frases lo que no me sucedía y nunca hasta el momento de frustrarme me he dado cuenta de que yo era poseedor de que esas cosas no sucedan. Yo era dueño de ese destino, de el destino en el que no sucede eso que quiero. Yo era dueño de eso. Y cuando me doy cuenta de aquello que adueño, yo puedo decir, che, mirá, me parece que voy a tomar otro atajo, voy a ser más inteligente y, voy a cambiar en mí eso que hace que en la Tierra no suceda. Voy a cambiar aquello que mi espíritu me está mostrando en la Tierra. Y que yo creo que el espíritu en realidad quiere que yo tenga una casa o el espíritu no busca nada de eso en la tierra. No busca lo que sí del ego. El espíritu busca que te encuentres con eso por lo que no te encontrás con las cosas. El espíritu busca eso que no. Eso donde al menos es mi forma de entenderlo, después de nos podemos poner a hablar, a citar personas y decir, mirá lo que decía Buda, mirá lo que decía Krishnamurti, podemos citar a miles, pero che, a mi forma de entenderlo, y agradezco que me estén escuchando, es che, el espíritu está buscando que te encuentres con aquello que te hizo de límite y te hace de límite en todas las vidas. Que es, che, es eso de, bueno, yo en ese punto, ahí es donde me corresponde a mí rendirme ante esa magnificencia. Pero no es rendirme para che, se termina la vida, sino para entender de, Hay un límite que hay que romper. Pero es adentro y no es afuera. exacto. Me hiciste acordar de algo muy, muy copado que una vez me dijeron a mí, por ejemplo, en esto de las frases hechas, ¿no? Hay una frase que es como, bueno, la vida nos pone a prueba, o el universo nos pone a prueba, y hay situaciones que, ¿no? Ese tipo de cosas. Y una persona vino a cuestionar esa frase y dijo, no, la vida no nos pone prueba, el universo no te pone prueba, le importa tres carajos ponerte pruebas. El universo, la vida, o llámele como Dios, lo que fuera, lo único que te está haciendo es mostrarte el límite de tus creencias, por ejemplo, el límite de hasta dónde vos crees que Exacto. llegás. Y esa frase está muy buena porque habla de esto que estamos diciendo como, cuando yo digo, che, la vida me pone pruebas y bueno, hay algo afuera que tiene poder sobre mí y estoy atado a, bueno, y voy a caer en todo es perfecto y si caigo en una pareja abusiva todo es perfecto y si te caigo, estoy en la pobreza todo es perfecto, porque total yo no puedo cambiar algo de eso. ¿Por qué? Porque es la vida en contra mía. Ahora, si yo empiezo a asumir que ese cambio en realidad, que eso que me hace de límite, en realidad tiene que ver con algo propio, esto de acá adentro sí es perfecto. Porque yo estoy pudiendo ver ese límite que hay afuera. Lo de afuera no me hace perfecto. Lo de afuera es una consecuencia, no es una causa. Es totalmente Claro. al revés el foco desde donde mirar eso. Y un poco las frases hechas lo que hacen es quitar el foco de lo que realmente importa, que es, che, el cambio tiene que ser acá. Es que las frases hechas muchas veces atribuyen a una inteligencia cósmica de que hay un propósito en eso que te sucede, que parece que no es a propósito y que es cuestión del azar. Y sí, la hay, pero el encuentro con el límite nunca no es algo lindo. Siempre es algo que a uno lo desafía. Es algo que a uno le estremece todo el cuerpo al punto de tener que mover la materia. Es eso. Como ponerla sobre la mesa. Como decir, che, tengo que moverme, tengo que atravesar estas cuestiones. Entonces, atribuirle el sentido de lo que me pasa a algo exterior es algo que quita del foco el proceso de uno generarse, de uno desafiarse, de uno atreverse a ir más allá, de uno ser dueño de su destino. Y lo que genera es a alguien que es totalmente dependiente de la afuera, porque lo que está mirando es siempre a ver lo que me dicen los otros, a ver lo que pasa afuera. Y lo que pasa afuera lo único que está mostrando es el destino que llevas dentro. El espíritu lo único que está haciendo es reflejar aquello que te hace de límite, aquello que es el patrón repetitivo. Entonces, es perfecto, sí, porque el espejo
está refractando aquello que llevas como sustancia en tu interior. Y quedarse en esa perfección es un fetiche, algo que seda, algo que divierte, algo que baja el agua de las emociones que se empiezan a mover cuando uno se encuentra ante ese límite, ante ese no puedo, ante ese no tengo, ante ese no llegué a tiempo. Entonces, que la frase, en vez de que sea un sedante, se vuelva algo que a uno lo interpela y le frunce todos los pelos y lo pone en acción, es algo Eso es otra que cosa. es otra cosa. Es decir, uso eso que mi ego está usando para envenenarme y sedarme, para yo tomar las riendas y sentir un poco de culpa de ir por ahí dando consejos, no estando a la altura de lo que estoy diciendo. Y decir, mira, yo tengo que hacerme responsable de aquello que hablo. Tengo que tomar la posta y decir, mira, si yo voy a hablar de esto, tengo que en tal y tal y tal lugar demostrar que estoy aplicando eso que predico, que comparto, y ahí es donde uno, y esta palabra la uso de cierre, la nombraremos en otros podcasts, en otros capítulos, el referente, un referente, algo que yo pueda ver ahí y testear si yo estoy siendo acorde a mi ser, ¿eh? En eso que quiero, en eso que estoy nombrando. Yo nombro que todo pasa por algo y que quiero tener mi casa, y che, ¿dónde yo mido estar a la altura de eso que quiero? Y no solo mi ego que confunde las cosas, sino algo que sea conmensurable para cualquiera que se ponga a mirar o para cualquiera que quiera analizarme. Entonces, eso... Y en el rol que te pone. Claro. También. Digo, acá como todos los capítulos, ya para ir cerrando, siempre entendemos y la crítica que podemos hacer o el debate o el cuestionamiento, siempre lo vamos a estar aclarando. Nunca hablamos de si algo está bien o está mal. De nuevo, yo uso un montón de esas frases, me encantan, pero tengo mucha conciencia e inteligencia de desde dónde quizás la uso en las situaciones de mi vida. Porque de nuevo, todo es perfecto, sí, pero cuidado hacia dónde apuntás esa perfección, porque puede serte de ancla en la actitud pasiva de si no pasa, por algo será, el universo tendrá mejores cosas para mí, o che, fíjate que no pasa porque hasta acá está llegando tu límite y la vida te está pidiendo otra cosa, que le des algo distinto, que generes un cambio, que te transformes, que sientas de otra manera. Y que como uno no se quiere meter en esa incomodidad, que uno no se quiere meter en esa angustia, que uno no se quiere meter ahí en lo que duele, todo es perfecto y bueno, vendrán cosas mejores. Ahí es donde digo, le atribuyen a un otro. Hay un otro Sí, que sí. hay alguien que quiere el bien para mí y yo me justifico estar bien porque eso está bien porque Dios es bondadoso o el espíritu es bondadoso. No lo sabe, nadie lo sabe. O sea, el espíritu pasa cada cosa en el mundo y sigue siendo igual de perfecto y el espíritu no se compadece. Vas a aprender lo que tenés que aprender y tal vez tiene una inteligencia y una visión tan total que no siente el espíritu lo que nosotros egos separados sentimos cuando nos pasan cosas que creemos que son el fin del mundo. Entonces, eh, eso, cuando uno nombra volver a uno y volver a esa conexión con el espíritu, implica también un cierto desapego de esas cosas de las que uno no quiere animarse a sentir. Gracias. Por favor. No voy a decir más nada. Con eso cerramos. Ya fue un montón. Gracias, como siempre, por quedarse del otro lado. Seguiremos hablando en los 3 capítulos que vienen, que serán los últimos de esta temporada, explayándonos más en estos temas. Así que bueno, gracias por este capítulo. Gracias a Gracias, vos. gente hermosa del otro lado. Nos veremos en el capítulo que viene.